请看以赛亚书19章。 Veamos Isaías capítulo 19. 请看以赛亚书19章 Isaías capítulo 19, 22节。 versículo 22. 以赛亚书19章22节， Isaías capítulo 19, versículo 22. 神必击打埃及，又击打又医治，埃及人就归向神，他必应允他们的祷告，医治他们。各位弟兄姐妹，大家平安。 Que la paz esté con todos los hermanos. 今天下午，我们想用这一节圣经彼此来学习。 Esta tarde nosotros vamos a aprender mutuamente a través de este versículo. 以赛亚书第19章是论埃及的末世。 El capítulo 19 del libro de Isaías habla sobre el fin de Egipto. 也是当年神借着以赛亚先知所说的预言。 También es una profecía que pronunció Dios a través del profeta Isaías. 神一方面宣告埃及将要面临的灾难， Por una parte, Dios proclamó el fin de Egipto, 同时也提到神预备施行的拯救。 y por otra parte, Dios también mencionó sobre la salvación que tenía planeado. 今天下午我们就用第22节做主题。 Esta tarde nosotros vamos a tomar como tema principal el versículo 22. 一起来学习神的击打与医治。 Para hablar sobre el tema Dios hiere y Dios sana. 在这25节的圣经里面， En estos 25 versículos, 神很巧妙的用两面强烈的对比来凸显他的公义跟慈爱。 Dios utilizó un contraste para resaltar su justicia y su misericordia. 神不仅很扼要的提到他审判埃及的方法， Dios no solamente mencionó a grandes rasgos cuáles iban a ser los castigos que le correspondían al reino de Egipto, 而且还很清楚的预告他施恩救赎埃及的计划。 sino que también dijo muy claramente cuál era su plan de salvación para los egipcios. 这当中蕴含着许多重要的真理跟教训啊。 En estos versículos se esconden muchas verdades y muchas verdades de la Biblia. 值得我们好好的来学习。 Muchas verdades y enseñanzas que son dignos de ser estudiadas. 有关这个问题，我们还是想从两个面向来探讨。 Con respecto a este tema, nosotros vamos a tratarlo de dos aspectos. 第一个是历史的角度， Primero vamos a verlo desde el aspecto histórico 第二个是属灵的角度 y。después vamos a tratar el mismo tema desde el aspecto espiritual. 首先，我们来谈谈历史的角度啊。 Vamos a hablar primero del aspecto histórico. 按照19章的内容，我们可以很明显看出它分成两个大段落。 Según el contenido del capítulo 19, nosotros podemos dividir este capítulo en dos grandes partes. 第一个段落是第1节到15节， La primera parte son los versículos 1 a 15, 宣告神的击打。 en donde Dios proclama el castigo que iba a caer sobre Egipto. 第二个段落是16节到25节， En la segunda parte van de los versículos 16 a 25. 预言神的医治啊。 Y acá está profetizando la sanación de Dios. 首先，我们来谈谈神的击打。 Primero vamos a hablar del castigo que impondrá Dios. 为什么神要击打埃及呢？ ¿Por qué Dios va a herir a Egipto? 从历史的角度来看， Desde el aspecto histórico, 当时的埃及是一个拜偶像的国家， en ese momento Egipto era un país que adoraba a los ídolos 它的罪恶也相当的可怕。 y era un país, un pueblo muy pecaminoso. 尤其他曾欺压神的选民430年之久。 Además de esto, persiguió a tuvo como esclavos al pueblo escogido de Dios por 430 años. 把以色列百姓当奴隶啊， Los tuvo como esclavos. 强迫他们做苦工啊。 Los hizo hacer trabajos pesados.
虽然后来神借着摩西拯救以色列百姓出了埃及， A pesar de que luego Dios a través de Moisés los sacó de Egipto 回到迦南地啊， e hizo que los israelitas volvieran a la tierra de Canaán 建立了一个属神的国度啊。 y allí construyó un reino perteneciente a Dios. 但是当时的埃及还是常常侵犯以色列国， Pero en ese momento Egipto seguía molestando a Israel 让神的选民饱受痛苦啊。 y los israelitas sufrían. 神是公义的， Pero Dios es misericordioso. 神不会把有罪的当没有罪啊。 Dios no va a considerar el pecado como algo sin pecado. 所以按照神的公义，神的刑罚一定会临到埃及的。 Así que según la justicia de Dios, el castigo de Dios va a llegar a Egipto. 因此，从第1节到15节，首先宣告了埃及将要面临的各种灾难。 Así que los versículos 1 a 15, Dios primero menciona cuáles son las calamidades que sobrevendrán a Egipto. 归纳起来，最主要有3大项。 Si lo resumimos, podemos mencionar 3 calamidades. 第一个是战争， Primero es la guerra. 我们请看第2节Veamos versículo 2, ，19章第2节。 19:2. 我必激动埃及人，攻击埃及人，弟兄攻击弟兄，邻舍攻击邻舍，这城攻击那城，这个国攻击那个国，埃及人的心神必在那里耗尽。我必败坏他们的谋略，他们必求问偶像和念咒的、交鬼的、行无术的。第4节， 4. 我必将埃及人交在残忍主的手中，强暴王必辖制他们。这是主万军之神说的，神一定会让埃及里发生内战。 Dios va a hacer que se produzca una guerra cívica dentro del reino de Egipto. 用战争来消耗他们的国力。 Dios quiere restar su poder de ejército a través de la guerra bélica. 并且最后，他将败在残忍的主、残暴的王的手中。 Y luego los va a entregar en las manos de un señor duro y de un rey violento. 第2项 Segunda calamidad. 就是天灾跟经济萧条。 Son los desastres naturales y la inactividad económica. 我们请看第5节到第10节。 Veamos los versículos 5 a 10. 第5节， 5. 海中的水必绝尽，河也消没干涸。第6节， 6. 江河要变臭，埃及的河水都必减少枯干，苇子和芦荻都必衰残。第7节， 7. 靠尼罗河旁的草田，并沿尼罗河所种的田都必枯干，庄稼被风吹去，归于无有。第8节， 8. 打鱼的必哀哭，在尼罗河一切钓鱼的必悲伤，在水上撒网的必都衰弱。第9节， 9. 用梳好的麻造物的和织白布的都必羞愧。第10节， 10. 国柱必被打碎，所有用功的心必愁烦啊。第5节到第7节是讲天灾哦。 Los versículos 5 a 7 hablan sobre desastres naturales. 尼罗河的河水要干固， Las aguas del río Nilo se secarán 而且发臭了， y además producirán mal olor. 导致所有的农作物都枯死了。 Y esto hace que tengan pérdidas en cuanto a agricultura. 然后第8节， 8. 渔业要减产哦。 Dice que los pescadores también se entristecerán. 第9节， 9. 纺织业不景气呀、 Y los que labran lino sufrirán también. 第10节， 10. 所有的工业要受到严重的打击。 Todas las industrias sufrirán grandes pérdidas. 造成整体经济衰退。 Y esto hace que se produzca una inactividad económica. 结果民不聊生啊。 Y el pueblo tendrá que llevar a una vida difícil. 第3大项， Tercera calamidad. 政府无能啊，政策错误啊。 El gobierno es impotente y toma decisiones erróneas. 请看11节到15节。 Veamos versículos 11 a 15. 11节， 11. 所安的首领极其愚昧，
法老大有智慧的谋士所筹划的成为愚魔。你们怎敢对法老说我是智慧人的子孙呢？我是古王的后裔呢？12节。12. 你的智慧人在哪里呢？万军之神向埃及所定的旨意，他们可以知道，可以告诉你吧。13节。13. 所安的首领都变为愚昧了，挪服的首领都受了迷惑。当埃及支派防剿时的，使埃及人走错了路。14节。14. 神使乖谬的灵掺入埃及中间，首领使埃及一切所做的都有差错，好像醉酒之人呕吐的时候东倒西歪一样。15节。15. 埃及中无论是头与尾、中枝与芦苇所做的工都不成就了。虽然当时埃及有许多的智慧人啊， A pesar de que en Egipto había muchos sabios, 有很多的谋士啊， había muchos eruditos, 但是因为他们不敬畏神， pero como ellos no adoraban a Dios 又不尊重神的旨意啊， y no respetaban la voluntad de Dios, 所以神就使乖谬的灵进入他们中间， así que Dios hizo que un espíritu malo y perverso obrara entre ellos 迷惑他们， y los engañaba, 让他们的智慧变成愚拙了。 para que su sabiduría se convirtiera en necedad 结果好像喝醉酒的一样啊， y actuaban como ebrios, 东倒西歪啊。 se inclinaban para todos lados. 不仅是领导者的所作所为一无是处哦， No solamente los gobernadores no podían hacer mucho, 甚至所有的政策都没有办法发生功效。 sino que ningún plan o medida política sufría efectos. 让整个国家一败涂地啊！ Y así todo el país se iba en decadencia. 那很不幸的是，这些预言后来都一应验了。 Impensadamente, todas estas profecías acerca de estas calamidades fueron hechas realidad. 就在主前664年， En el año 664 a.C., 当时的埃及王叫做特哈加，他死了以后，埃及马上内乱了。 cuando murió el faraón que gobernaba en ese entonces, hubo una rebelión interna en Egipto. 全埃及分裂成12个小邦。 Todo Egipto se dividió en 12 grupos. 于是亚述就在主前662年打败埃及。 Y gracias a esto, Asiria pudo derrotar a Egipto en el año 662 a.C. 所以12个小邦全部归亚述管辖。 Así que todos estos distritos en que se dividió Egipto pasaron a ser parte de Asiria. 那再加上当时埃及发生了很严重的旱灾， Además, en ese momento había sequedad en Egipto. 因为饥荒打仗死伤的人数很多， Y obviamente había hambruna y a causa de la guerra murieron muchas personas. 结果酿成很可怕的瘟疫啊！ Y a causa de esto hubo pestes. 使原本非常文明进步的埃及一下子几乎崩溃了。 Todo esto hizo que el Egipto antiguo, que era un reino bastante civilizado, se decayera rápidamente. 那没有多久，埃及又被巴比伦攻占了。 No pasó mucho tiempo para que Babilonia ataque a Egipto también. 接下来又被波斯帝国征服了。 Y luego fue dominado por Persia. 所以一代强国埃及就这样从此一蹶不振了。 Y así esta civilización decayó por completo. 那这就是当年神对埃及的刑罚哦。 Este fue el castigo que profetizó Dios contra los egipcios. 神一方面要彰显他的公义，施行他的审判呐。 Por una parte, Dios quería manifestar su justicia. 另一方面，神同时要让他们知道，拜偶像是没有意义的。 Y por otra parte, Dios quería que ellos supieran que los ídolos no servían para nada. 犯罪的将要灭亡， Los que pecan serán destruidos. 唯有敬拜创造宇宙万物的真神，才能够得蒙拯救啊！
Solo los que adoran al Dios creador podrán ser salvos. 因为他才是人类历史的主宰。 Porque solamente este Dios creador del universo es el gobernador de toda la humanidad y de la historia de la humanidad. 于是接下来从16节到25节，神才更进一步预言了。 Así que en los versículos 16 a 25, Dios profetizó de la siguiente 当 manera. 埃及人遭受到神的刑罚以后， Una vez que se cumplieron las profecías sobre las calamidades de Egipto, 他们在宗教信仰上将产生很大的突破。 los egiptos van a poder sobrepasar el obstáculo que ellos tenían en la 因 religión. 为神要为他们兴起救主来， Porque Dios iba a levantar un salvador para 为他 ellos. 们开路啊！ Iba a abrirles un camino. 只要他们肯悔改， Pero la condición es que ellos se arrepientan primero. 神会医治他们， Si ellos se arrepienten, entonces Dios los sanará. 他们将会认识神的。 Y ellos podrán conocer a Dios. 那这是一段深具突破性的重大预言哦。 Esta es una profecía muy importante para el reino de Egipto. 从历史的角度来看，似乎不太可能的。 Desde el punto de vista histórico, esto es imposible. 因此，有关这一段的预言有很多不同的说法啊。 Es por eso que hay muchos teólogos que explican esta profecía de distintas maneras. 我们只提3点给大家做参考。 Nosotros solamente vamos a mencionar 3 puntos para estudiarlo. 第一点， Primero, 请看第18节 veamos versículo 18, 上半句。 la primera parte del versículo 18. 18节，当那日，埃及地必有5个城的人说迦南的方言啦。这里说到埃及地要5个城的人会讲迦南的方言。 Acá dice que en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán. 有人说这个迦南的方言就指着希伯来话了 Hay personas que dicen que esta lengua de Canaán se refiere al hebreo, 啊，这是指的当耶路撒冷沦陷以后，许多犹太人逃亡到埃及去了。 porque cuando Jerusalén se destruyó, muchos hebreos se fueron a Egipto 就住在埃及啊， y vivieron en Egipto. 所以有一些埃及人也会讲希伯来话。 Es por eso que había egipcios en ese momento que sabían hablar hebreo. 第二点， Segundo, 请看18节的下半句。 veamos la segunda parte del versículo 18. 18节的下半句啊， Segunda parte del versículo 18. 又指着万军之神启示，有一个城必称为灭亡城啦。这里讲到有一个城要称为灭亡城， Acá dice que hay una ciudad que se llamará ciudad de la destrucción. 那所谓的灭亡城，有的抄本是写作太阳城。 O ciudad de Jerez. Hay algunas versiones que dice que esta ciudad se llama ciudad del sol, 因为希伯来文灭亡跟太阳2个字几乎一样， porque en hebreo destrucción, o en este caso Jerez y sol, se pronuncian de la misma, tienen muy poca diferencia. 因此有人认为说这是指着埃及的西里波里城Elipolis。 Es por eso que hay algunas personas que dicen que esta ciudad se refiere a la ciudad de Helipolis, de Egipto, 这是埃及人拜太阳神的中心。 y esta ciudad es la ciudad central en donde los egipcios adoraban a los egipcios. 后来被巴比伦所灭了。 Y luego fue destruida por Babilonia. 第3点， Tercer punto. 请看20节Veamos versículo 20. ，20节的后半句哦， La segunda parte del versículo 20. 这里说，他就差遣一位救主做护卫者，拯救他们啦。啊，这里提到神要差遣一位救主做护卫者来拯救他们。 Acá dice que Dios les enviará un Salvador y príncipe que los libre. 那有人认为这位救主就是指着主前大概285年那个时候的一位埃及王。 Hay algunas personas que consideran que este Salvador es el faraón que gobernó en el año 258 a.C. 啊，埃及人称他为救星啊。 Y los egipcios lo consideraban como el héroe de la época. 那但是也有人认为这位救主就是后来的亚历山大王。 Pero hay otras personas que consideran a este Salvador como el rey Alejandro Magno, 让他们脱离波斯的管辖。
que los liberó del dominio de Persia. 不过无论怎么说，第23节、25节就很难解释哦。 Pero dejando de lado esto y pasando a los versículos 23 y 24, estos dos versículos son muy difíciles de explicar. 23节说：“当那日，必有从埃及通亚述去的大道。” Acá dice que en aquel tiempo habrá una calzada, o sea, un camino ancho y grande que va de Egipto a Siria. 那25节更提到亚述是我手的工作。 Y en el versículo 25 dice que el asirio obra de mis manos. 那其实亚述早在主前600多年就已经亡国了。 Pero en realidad el reino de Asiria fue destruido en el año alrededor del año 600 antes de Cristo. 根本没有通往亚述的大道。 No, según esto, no puede haber ningún gran camino, ninguna calzada que vaya de Egipto a Siria. 所以从历史的角度，这是没有办法解释的。 Así que desde la perspectiva histórica, esto es inexplicable. 一般认为这是预表性的说法。 Es por eso que algunas personas dicen que esto es una 那 simbolización. 到底这是在预表什么呢？ Pero ¿a qué simboliza? 我们必须从属灵的层面才能够了解。 Solamente vamos a poder comprender esta simbolización desde el aspecto espiritual. 现在我们就从属灵的角度来看。 Así que ahora vamos a pasarnos a la perspectiva espiritual. 其实这一段预言最主要是在讲着末世说的。 En realidad esta profecía se está refiriendo al fin de los mundos. 尤其是在指着今天末世的时代哦。 Al fin del mundo, o sea, el fin de los tiempos. 我们请看启示录11章， Veamos Apocalipsis 11. 请看启示录11章的第8节。 Apocalipsis 11, versículo 8. 启示录11章第8节， 11:8. 他们的尸首就倒在大城里的街上，这城按着灵意叫索多玛，又叫埃及，就是他们主定十字架之处了。哦，这里提到索多玛，又提到埃及。 Acá no solamente se menciona la ciudad de Sodoma, sino también al reino de Egipto. 但是这不是这指着地面上实质上的索多玛跟埃及， Pero esta Sodoma y Egipto son estas ciudades terrenales. 必须按照属灵的意思来解释。 No son estas ciudades terrenales, sino que lo tenemos que explicar desde el punto de vista espiritual. 这个地方到底是哪里呢？ Entonces, ¿a dónde se refiere en realidad? 就是主耶稣钉十字架的地方。 Al lugar en donde fue crucificado Jesús. 这不是在讲着迦南地哦， No nos estamos refiriendo a la tierra de Canaán, 而是在指着世界。 sino al mundo. 因为主耶稣道成肉身来到这个世界，才被钉在十字架上的。 Porque Dios se hizo carne, vino a este mundo y fue crucificado en este mundo. 所以在圣经里面，埃及也是指着世界说的。 Así que en la Biblia muchas veces donde dice Egipto, en realidad se está refiriendo al mundo 神 en 一方面 general. 要击打这个世界， Por una parte, Dios quiere herir a este mundo, 但是神另一方面又要医治这个世界。 pero por otra parte, Dios quiere sanar a este 这是 mundo. 神伟大的经纶啊！ Esta es el maravilloso plan de Dios. 也是以赛亚书第19章所要传达给我们的时代信息。 Y también es el mensaje que nos quiere transmitir Isaías capítulo 19. 要借着主耶稣来完成它。 Esta salvación, este plan de salvación será concretado a través del Señor Jesucristo. 一方面彰显神的公义啊， Por una parte se manifestará la justicia de Dios 一方面要表明神的慈爱， y por otra parte se manifestará la misericordia y el amor de 为 Dios. 的是要拯救许多的人归服在神的名下， Esto es para que muchas más personas puedan estar bajo el nombre de Dios, 认识神， puedan conocer a Dios, 得神的拯救， puedan ser salvados. 不管是以色列人或外邦人都一样的。 Y esto incluye no solamente a los israelitas, sino también a los demás gentiles. 那我们从神的击打来看啊， Desde el castigo de Dios, 为什么神要击打这个世界呢？ ¿por qué Dios quiere herir a este mundo? 因为这个世界也是真的相当罪恶啊， Porque este mundo es realmente pecaminoso, 就好像当年的埃及一样， tal como lo fue Egipto en su momento. 这是大家所公认的。 Esto es algo conocido
y conocido por todos. 难怪圣经常常用埃及来预表罪恶的世界。 Es por eso que muchas veces la Biblia simboliza este mundo con el reino de Egipto. 它真的是一座标准的灭亡城啊！ Egipto es una ciudad de destrucción perfecta. 所以按照神的公义，神一定会乘驾快云临到埃及。 Es por eso que según la justicia de Dios, Egipto sería destruida. 神一定会降下各种的灾难来。 Dios va a hacer llegar distintos tipos de calamidades. 成为末日的兆头啊！ Y estas calamidades serán señales del fin de los tiempos. 我们请看马太福音， Veamos Mateo. 请看马太福音24章， Mateo 24. 马太福音24章第6节， Mateo 24, versículo 6. 请看马太福音24章第6节。 Mateo 24, versículo 第 6. 6节， 6. 你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌，因为这些事是必须有的，只是末期还没有到。第7节， 7. 民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒、地震，这都是灾难的起头啊！再请看21节， Veamos ahora versículo 21. 21节， 21. 因为那时必有大灾难从世界的起头，直到如今没有这样的灾难，后来也必没有。我们再请看启示录， Ahora veamos Apocalipsis. 再请看启示录第6章， Apocalipsis capítulo 6. 启示录第6章第3节， Apocalipsis capítulo 6, versículo 3. 启示录6章3节， Apocalipsis capítulo 6, versículo 3. 揭开第2印的时候，我听见第2个活物说：“你来。”第4节， 4. 就另有一匹马出来，是红的，有权柄给了那骑马的，可以从地上夺去太平，使人彼此相杀，又有一把大刀刺给他。第5节， 5. 揭开第3印的时候，我听见第3个活物说：“你来。”我就观看，见有一匹黑马，骑在马上的手里拿着天平。第6节， 6. 我听见在四活物中似乎有声音说：“一钱银子买1升麦子，1钱银子买3升大麦，油和酒不可糟蹋。”在末日，神仍然要用战争、天灾、经济危机，还有执政者错误的政策来打击这个世界哦。 En los fines de los tiempos, Dios también va a herir a este mundo con calamidades, con desastres naturales, con crisis económicas y con las malas decisiones de los políticos. 今天这些事情正发生在我们当中， Y todo esto está sucediendo en la actualidad. 我们看到处都有打仗的风声， Vemos que en todas partes hay guerras 而且随时都会有打仗的可能。 y en cualquier momento, en todas partes hay noticias de guerras y en cualquier momento habrá guerra. 我们发现今天这个世界天灾特别多， Y nosotros también nos damos cuenta de que últimamente está habiendo muchos desastres 大地震越 naturales. 来越厉害， Hay muchos terremotos fuertes 而且越来越密集。 y muy seguidos. 有的地方是旱灾， Hay algunas partes que hay sequía, 有的地方是下雨下个不停变成水灾， hay otras partes que hay inundación. 而且世界的污染越来越严重啊！ Además, la contaminación de este mundo está cada vez peor. 尤其地球的软化会造成越来越多的灾难哦。 Y este efecto invernadero que hay en la actualidad traerá muchos más desastres. 这是我们今天从每一天的报纸都可以看见的哦。 Todas estas cosas los podemos ver todos los días en los diarios. 不只是这样哦， Pero no solo así. 神也用经济的危机来打击这个世界。 Dios también va a herir a este mundo con las crisis económicas. 我们现在看看今天呢， Veamos lo que pasa hoy. 我刚刚去智利看到报道， La semana pasada estuve en Chile y vi una noticia. 现在所有全世界的国家都已经宣布经济萧条开始。 Esa noticia decía que todos los países de este mundo anunciaron la crisis económica, 包括日本是最后一个宣布的。 incluyendo Japón, que fue el último en declarar su estado de crisis. 去年在欧洲所有的国家都是经济很好的，
El año pasado la Unión Europea tenía buena economía, 现在在欧洲所有的国家都在拉警报了。 pero hoy por hoy, estos países de Europa están todos en alerta. 以前被看好的英国， Inglaterra, que era considerado un país desarrollado y con buen futuro, 到今年年底已经宣布，失业的人口已经超过200万了。 en la actualidad ha anunciado que su índice de desempleo creció de tal manera que llegó a los 200 200万，哦，你秀， 200 millones 哦， de personas. 好，那预估明年会到达300万失业人口，英国，单单 Y 英国。 el año que viene subirá más. 美国3家银行不用说了，好，3家那个很有名的、很大规模的汽车公司都拉警报了。 En Estados Unidos hay tres empresas de automotriz que también están en alerta. 其中有一家公司呢，已经要裁员4到5万人了。 Hay una de estas empresas va a tener que despedir a más de 40.000 empleados. 所以现在几乎所有经济学家都不看好明年了。 Así que ningún economista hace buen pronóstico del año venidero. 都预估明年可能会很糟糕。 Todos piensan que el año que viene será un año 你 difícil. 说怎么会这样子呢？ ¿Por qué sucede esto? 这是出于神哦。 Esto viene de Dios. 过去神对埃及就是用这种方法。 Porque en la época de los egipcios, Dios también los castigó de esta manera. 今天神对世界仍然是用这个方法， Y hoy en día, Dios también hiere al mundo actual de esta 要 manera. 让整个经济萧条下去。 Para que toda la economía se desacelere. 不只是这样， No solo así, 神要让执政者头昏呐、 Dios va a hacer que los gobernantes tomen decisiones erróneas. 虽然今天世界上有很多智慧人， A pesar de que hay muchos eruditos y sabios, 有许多政治家， hay muchos 很 políticos, 多经济家， hay muchos 许 economistas, 多的科学家， hay muchos 他们 científicos, 天天研究、绞尽脑汁想办法要解决问题。 y todos los días están pensando cómo resolver esta crisis. 只可惜他们不敬畏神啊！ Pero lástima, ellos no adoran a Dios 也不尊重神啊！ y tampoco respetan a Dios. 于是神就使这些智慧都变成愚拙。 Así que Dios hace que toda esta inteligencia y sabiduría se convierta en necedad. 让他们头脑是很聪明的，眼睛却是昏花，看不清楚啊！ Hace que ellos, a pesar de tener inteligencia, no puedan ver bien y con claridad las cosas que están sucediendo. 让这些带领者所有的政策都错误。 Y hace que todos estos líderes de los países tomen decisiones erróneas. 这就是神所要击打这个世界所降下的灾难。 Estas son los desastres y las calamidades que Dios va a hacer caer sobre este mundo. 到那个时候，没有一个人能够逃脱的。 Cuando llegue ese momento, nadie podrá escapar. 我们请看启示录14章， Veamos Apocalipsis capítulo 14. 请看启示录14章 Apocalipsis capítulo 第9 14, 节。 versículo 9. 启示录14章的第9节， 14:9. 又有第3位天使接着他们大声说：如果有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记的，第10节， 10. 这人也必喝神大怒的酒，持酒斟在神愤怒的杯中，纯一不杂，要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦啊！11节， 11. 他受痛苦的因往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像、受他名字印记的，昼夜不得安宁啊！真的，这些灾难相当可怕。 Estos desastres son realmente temibles, 这是神的公义哦， pero en esto se manifiesta la justicia de Dios. 神一定会执行的。 Y Dios
ejecutará su justicia. 不过话说回来，神也是慈爱的。 Pero desde otro punto de vista, Dios es misericordioso. 所以虽然神击打埃及，击打这个末后的世代， Así que a pesar de que Dios hiera a Egipto y hiera a este mundo actual, 但是神一方面击打，一方面又要医治啊。 pero Dios también lo sanará. 为的是什么？ ¿Por qué? 为了让人回转归向神， Esto es para que los hombres puedan volverse a Dios, 为的使外邦人也能认识神。 para que los gentiles también puedan conocer a Dios. 因此，在以赛亚书19章从16节到25节，以赛亚先知用5个到那日来说明神的救赎计划。 Por eso que en Isaías capítulo 19, Isaías utilizó 5 en aquel tiempo para profetizar el plan de salvación de Dios. 第一个在16节跟17节， El primero en aquel tiempo está en los versículos 16神 y 要让外邦人 17. 看见他的作为来敬畏他。 En aquel día Dios hará que los gentiles vean sus obras para que se vuelvan a Él. 第二个在18节， El segundo en aquel tiempo está en el versículo 神要 18. 使外邦人也会说希伯来话， Dios hará que los gentiles también hablen hebreo, 就是会讲属神的话。 o sea, que hablen el idioma, la lengua de Dios. 第三个， El tercero en aquel tiempo 从19节到22节， son los versículos 19 a 22. 神要在埃及地兴起一座坛， Dios levantará un altar en la tierra de Egipto 一根柱子， y levantará un tronco, 一位救主， un salvador, 让外邦人能够敬拜神。 para que los gentiles puedan adorar a Dios. 第四个， El cuarto en aquel tiempo 在23节， está en el versículo 神 23. 要打开一条大道， Dios abrirá una gran calzada 使人跟人、人跟神之间成就和平。 para que haya paz y armonía tanto entre los hombres como entre los hombres y Dios. 第五个， El quinto en aquel tiempo 24节跟25节， está en los versículos 24 y 神要使 25. 万民成为他的子民啊， Dios hará que todas las naciones sean llamados sus hijos. 来蒙神祝福啊。 Y a través de esto, estas naciones serán 那这 bendecidas. 就是神伟大的救赎计划啊， Este es el plan de salvación de Dios. 全部靠着主耶稣十字架的救恩一一成全啊。 Y esto se fue concretando a través de la salvación de la cruz 所 del 以这 Señor 些预言 Jesucristo. 后来不止应验在使徒时代， Así que estas profecías no solamente se cumplieron en la época apostólica, 今天正应验在我们当中啊。 sino que hoy también se cumple entre 我们 nosotros. 请看以弗所书 Veamos Efesios 第2章， capítulo 2. 请看以弗所书第2章 Efesios capítulo 2, 11节， versículo 1. 以弗所书第2章11节， 2:1. 2章11节。 Perdón, 2:11. 所以你们应当纪念，你们从前按肉体是外邦人，是称为没有受割礼的。这名原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的。12节。 12. 那时你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神。13节。 13. 你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血已经得亲近了。今天按肉体来说，我们都是外邦人了， Desde el punto de vista carnal, todos somos gentiles. 本来跟救恩没有关系的。 No teníamos nada que ver con este plan de salvación. 在神的应许是局外人， Éramos ajenos a la promesa de Dios. 活在世上没有指望的， No teníamos esperanza en este mundo. 但是神却爱我们， Pero Dios nos ama 让我们靠着耶稣基督的宝血来就近他。 para que podamos acercarnos a Él a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. 今天，因为我们奉主耶稣的圣名体验到神的作为了， Y hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, nosotros podemos experimentar estas maravillas de Dios. 所以才懂得来敬畏神啊。 Es por eso que nosotros sabemos adorar a Dios. 今天因为有圣灵浇灌，我们才会说哈利路亚。 Y hoy, porque tenemos Espíritu Santo, sabemos decir aleluya. 才会称主耶稣做救主。 Sabemos
sabemos considerar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. 才能明白圣经， Y también comprendemos la Biblia. 才能祷告说灵言啊， Y podemos orar y hablar en lenguas. 用神国的话来讲说神国的奥秘啊。 Y hablamos de los misterios de Dios en el reino de Dios. 今天因为神用耶稣基督的身体为我们建设一个属灵的真教会， Y Dios, a través de nosotros y de su Espíritu, construyó un cuerpo espiritual. 我们才有到地方去认识神啊。 Y a través de este cuerpo espiritual que es la iglesia, nosotros podemos conocer a 我们 Dios. 才有教会去敬拜神啊。 Y tenemos un lugar a donde ir para adorar a Dios. 今天因为主耶稣在十字架上为我们灭了冤仇， A causa de que Jesucristo en la cruz lavó todos nuestros pecados y todos nuestros pecados, 我们跟神之间才能够和好， nosotros pudimos reconciliarnos con Dios 而人跟人之间也才能够和好。 y también pudimos reconciliarnos con los hombres. 今天因为主耶稣的宝血洗净了我们， Porque a causa de que la sangre preciosa de Dios nos lavó 而且用圣灵来印证我们， y nos testifica a través del Espíritu Santo, 我们才能够成为神的子民， nosotros somos hijos de Dios 才能够从神那边得到福气。 y podemos recibir gracia y bendiciones de parte de 那 Dios. 这一切都是因为神的医治才有的哦。 Y todo esto lo podemos obtener gracias a la sanación de Dios. 我们看到今天这一切也的确充充满满的实现在我们当中。 Y todo esto se cumplió hoy en día. 因此，如果我们真的了解这些道理哦， Así que si nosotros comprendemos todo esto, 我们应该有所警惕哦。 debemos estar advertidos de ciertas cosas 也应该知道感恩。 y también debemos saber agradecer. 我们对于神的击打，首先要会警惕啊。 Nosotros primero debemos estar advertidos del castigo de Dios. 当我们看到末日的兆头一个一个一出现啊， Cuando nosotros vemos que las señales de los fines de los tiempos están apareciendo uno tras otro, 我们不要忘记主耶稣所说的话。 no debemos olvidarnos de lo que dijo Jesús. 请看马太福音24章， Veamos Mateo capítulo 24, 马太福音24章 Mateo 24, 33节。 versículo 33. 马太福音24章33节。 24:33. 24章33节。 24:33. 这样你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了。主耶稣说，当我们看见这些事情，就应该知道人子近了，正在门口。 Acá dice que cuando nosotros veamos todas estas señales, debemos saber que el Hijo del Hombre está cerca, está solamente a la puerta. 今天这些兆头都已经出现了， Y hoy todas estas señales ya aparecieron 而且越来越严重， y son cada vez peores, 越来越清楚了。 son también cada vez más claros. 请问我们看见了吗？ Preguntémonos si las hemos visto, 请问我们知道了吗？ si las hemos conocido. 这一次小弟去智利啊， Esta vez cuando fui a Chile, 有信徒问我， un creyente me preguntó, 说传道，世界末日是不是快到了？ Pastor, ¿el fin del mundo está por acercarse? 如果快到了，还要多久？ ¿Cuánto falta para el fin del 我 mundo? 说日子没有人知道， Yo le contesté diciendo que nadie puede saber la fecha 但是 exacta, 有一点我们应该知道， pero nosotros podemos estar seguros de algo. 主耶稣说， Jesús dijo, 人子近了， el Hijo del Hombre está cerca. 在哪里啊？ ¿Dónde está? 正在门口。 Está a la puerta. 什么叫正在门口？ ¿Qué significa que esté a la puerta? 就还有一步， Que falta solamente un paso. 只要这一步跨过门槛就到了。 Una vez que pase el umbral de la puerta, llegará. 请问近吗？ ¿Está cerca o no el fin del mundo? 真的是很近哦。 Está muy cerca. 如果我们真的看见了， Y si nosotros realmente lo vemos, 如果我们知道末日已经近了， si nosotros sabemos que el fin del mundo está 主耶 cerca, 稣已经快要来了，
que Jesús está por venir. 那请问我们应该怎么办？ Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? 我们是不是应当要警醒预备呢？ Nosotros debemos estar advertidos y prepararnos 不应 bien 该 para 只 este 一味的 día 沉迷在罪恶的世界当中啊， y no perdernos en este mundo pecaminoso. 更不可以为今天那个平安的假象给迷惑了，好像没事哦。 Tampoco debemos ser engañados por esta aparente tranquilidad y paz que hay en este mundo. 没有错，我们今天还平安， Es verdad que todavía aún no nos ha pasado nada. 我们还可以一天过一天。 Todavía podemos llevar nuestro día a día en paz. 但是不要忘记，那个问题跟危机已经在里面酝酿着，随时都会爆发。 Pero no nos olvidemos que el problema y esta crisis está alimentándose en algún lugar y en cualquier momento explotará. 我们不可以老觉得还早， No podemos creer siempre que todavía falta. 我们不应该总认为没有问题的。 No podemos pensar siempre que no tendremos problemas. 其实不是哦， Porque no, la verdad, la realidad no es así. 就好像保罗所说的， Es como lo que dijo Pablo. 当人说平安稳妥的时候，灾祸会忽然临到。 Cuando el hombre dice paz y prosperidad, el desastre y las calamidades llegarán. 好像惨难要临到怀胎的妇人一般。 Tal como el parto le llega a las embarazadas. 到那个时候，人绝不能逃脱的。 En ese momento nadie podrá escaparse. 所以聪明的人应该要早做准备。 Así que las personas que son inteligentes deben prepararse con anterioridad. 其次，我们必须要时时感念神的医治哦。 Y nosotros también debemos recordar siempre y agradecer por la sanación de Dios. 就好像保罗自我的表白说 Tal como dijo Pablo. 我今日成了何等的人呢？ ¿Quién soy yo? 为什么我能够成为神的子民呢？ ¿Por qué pude convertirme en un miembro del pueblo de 为 Dios? 什么我能够作为神的儿女呢？ ¿Por qué puedo ser hijo de Dios? 为什么我有盼望将来能够进天国呢？ ¿Por qué tengo la esperanza de entrar al reino celestial en el futuro? 难道今天我会比别人好吗？ ¿Acaso yo soy mejor persona que los otros? No. 乃是蒙神的恩典才成的。 Sino que todo esto me fue dado por la gracia de Dios. 真的是这样的啊。 Y realmente es así. 今天我们原来都是不配的外邦人啊。 En un principio nosotros éramos gentiles que no éramos dignos de acercarnos a Dios. 如果不是神特别的怜悯跟拣选， Si no fuera por la misericordia y la elección de Dios, 今天我们每一个人都没有资格承受神这么大的恩典。 ninguno de nosotros es digno de recibir esta gracia y esta bendición. 因此，今天我们信主以后， Así que luego de haber creído en Cristo, 我们除了要保守自己常常在神的爱中以外， además de guardarnos siempre en el amor de Cristo, 我们更不可徒受神的恩典。 no podemos tampoco recibir la gracia de Dios en vano. 请看哥林多后书第6章， Veamos 2 de Corintios capítulo 2. 哥林多后书第6章 2 de Corintios capítulo 2, 第1节， versículo 1. 哥林多后书6章第1节， 2 de Corintios capítulo 6章第1节， capítulo 6, perdón, capítulo 6, versículo 1. 6章1节。 6:1. 我们与神同工的，也劝你们不可徒受他的恩典呐、我们不但不可以亏欠神哦， No solamente no debemos deberle nada a Dios, 而且还要懂得报答神。 sino que debemos saber cómo retribuirle a Dios. 怎么报答呢？ ¿De qué manera podemos retribuirle a Dios? 很简单啊， De una manera muy sencilla. 今天恩典既然是白白得来， Ya que nosotros hemos recibido la gracia de Dios de forma gratuita, 当然我们就必须要白白的舍去。 entonces nosotros también debemos dar algo en forma gratuita. 所以要立志多做主工， Así que nosotros debemos tener la determinación de trabajar por Dios 努力传扬福音啊， y tener la determinación de evangelizar la palabra de 让 Dios 更多的人能够来就近神， para que más personas puedan acercarse a Jesús 能够蒙神的医治啊。 y puedan recibir su sanación. 这才是神救赎我们对我们最大的期盼。 Esta es la expectativa que tiene Dios de nosotros. 最后，请看哥林多后书 Por último, veamos 2 de Corintios, 第5章， versículo 5. 请看哥林多后书第5章 2 de Corintios, capítulo 5, 18节到21节。 versículo 18 a 21. 哥林多后书
第5章18节到21节。 Segundo de Corintios, capítulo 5, versículos 18 a 21. 18节， 18. 一切都是出于神，他借着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职分赐给我们。19节， 19. 这就是神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们。20节， 20. 所以我们做基督的使者，就好像神借我们劝你们一般，我们替基督求你们与神和好。21节， 21. 神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义的。真的，这一切都是出于神， Todo esto proviene de Dios, 尤其神的救恩更出于神。 especialmente la salvación de Dios. 今天神借着耶稣基督使我们跟他和好， Hoy Dios a través del Señor Jesucristo hizo que nosotros podamos reconciliarnos con Dios, 让我们蒙神的医治， para que nosotros podamos ser sanados, 使我们的罪孽得到赦免了。 para que nuestros pecados sean redimidos. 目的是什么？ ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? 除了要拯救我们的灵魂以外， Además de querer salvar nuestra alma, 神还特别把这个和好的职分赐给我们。 Dios también nos da este cargo de reconciliador, 并将这个和好的道理托付给我们。 y también nos encomienda esta verdad para poder reconciliarnos. 为的是什么？ ¿Todo esto para qué? 为的是要借着我们，叫世人也能够跟他自己和好啊。 Para que a través de nosotros las demás personas también puedan reconciliarse. 免得真的到时候神将世人的过犯全部加在世人的身上，那很可怕的啊。 Esto es para evitar que en el día final todos los pecados y las maldades sean sobre los gentiles. 因此，今天神的旨意是什么？ Así que, ¿cuál es la voluntad de Dios? 神不只是要击打这个世界， Dios no solamente quiere herir a este 神 mundo, 更希望能够医治这个世界。 sino que quiere sanar a este mundo. 神希望世人能够悔改归向他， Dios quiere que los hombres se arrepientan y se vuelvan hacia Él. 愿意相信耶稣基督为救主。 Y quiere que los hombres acepten al Señor Jesucristo como el Salvador. 那么这种人，神就不会击打他，反而要拯救他。 Las personas que actúan de esta manera no serán heridos por Dios, sino que serán salvados por 这就 Dios. 是神的旨意啊！ En esto consiste la voluntad 因 de 此，我们 Dios. 今天每一个信徒应该明白神的旨意是什么。 Así que cada uno de nosotros debemos comprender cuál es la voluntad de Dios. 不是只有做生意能够平安赚钱，不是这个啦。 No solo debemos preocuparnos por nuestro propio negocio y por nuestra propia vida 我们应 cotidiana, 该求神帮助我们， sino que debemos pedir que Dios nos ayude 让我们得神的医治以后，能够进一步成为基督的好使者。 para que luego de haber comprendido la voluntad de Dios podamos ser buenos embajadores de 要 Dios. 努力传扬和福音的， Debemos predicar el Evangelio con perseverancia 更多的人跟神和好， para que más personas puedan reconciliarse con Dios. 这样就可以应验以赛亚书19章24节、25节这个难解的圣经节。 Solo así se va a poder cumplir los versículos 23 y 24 del capítulo 19 del libro de Isaías. 神说， Dios dijo, 当那日，以色列民跟外邦人要一起使地上的人得福气。 Dios dijo, en aquel tiempo, 24、25， en aquel tiempo los israelitas y los gentiles recibirán bendiciones en forma conjunta, 因为万军之神要赐福给他们说， porque Jehová de los ejércitos lo bendecirá diciendo, 埃及人是我的百姓， bendito el pueblo mío Egipto, 亚述人是我手的工作， y el asirio obra de mis manos, 以色列人是我的产业， e Israel mi heredad. 都有福气的。 Todos serán bendecidos. 阿门。 Amén. 唱诗。 Vamos a cantar un himno.